Les digo para que lo tengan en cuenta. El sábado que viene, cuando hagan la elección de los cargos, el sermón que tengo en esta mañana no es para que me elijan por las dudas como director de actividad misionera. Es un sermón que sí justamente habla acerca de la tarea que se nos ha encomendado como hijos de Dios y como iglesia adventista. El texto clave en esta mañana va a estar basado en el libro de Deuteronomio. Por favor, si lo pueden buscar, Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 24 al 26. Y si algún voluntario lo puede compartir, Deuteronomio 11, versículos 24 al 26. Bueno, todo lugar que pise vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental serán vuestras fronteras. Nadie os podrá resistir. El Señor hará que os teman y respeten en toda la tierra que pisáis, como Él os ha dicho. muy bien, muchas gracias. Creo que una de las promesas más maravillosas que Dios le hizo al pueblo de Israel fue esta que acabamos de leer acá. Y a mí me gustan mucho más que todo el versículo 24. En su inicio dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, será de nosotros. Para más o menos entrar en detalles de qué estamos hablando, si ustedes hacen memoria, el relato bíblico habla de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿no es cierto? Había cruzado el Mar Rojo. El camino que los llevaba hacia la tierra prometida, que era Canaán, era un camino que lo tenían que hacer de a pie, ¿sí? No les iba a llevar muchos días. Sin embargo, por cuestiones ideológicas y de quizás una falsa entrega a Dios, el pueblo de Israel peregrinó ¿cuántos años en el desierto? 40 años, cuando era cuestión de días de poder llegar a la tierra prometida. Ellos se situaron en un lugar que se llama, o se llamó, no sé si en la actualidad se llamará igual, Cades Barnea. Eso está al sur de la región de Canaán, ¿sí? Y está ahí, es como cruzar la frontera, digamos, con Canaán. En ese lugar había un oasis donde el pueblo de Israel llegó, acampó, ¿sí? Y el plan de Dios era que desde ese lugar Israel tenía que cruzar hacia Canaán y poder tomar la ciudad. Hubo un incidente ahí, no sé si ustedes se recuerdan, hubo una rebelión donde el pueblo de Israel cometió pecados que no debería haber cometido. Dice que los hombres del pueblo de Israel tomaron por mujeres ¿a quién? A las madianitas, ¿sí? Y en ese episodio dice que el furor de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel y hubo una mortandad tremenda. Murieron miles y miles de israelitas a causa de la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios. Después de ese incidente, dice que Dios llamó a Moisés e hizo nuevamente un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? El pacto fue de que Dios le pedía al pueblo que fueran obedientes en todo lo que Dios les había pedido. Y acá entra, ¿no es cierto?, el versículo que nosotros leímos. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel que todo lugar que ellos pisaran en la tierra de Canaán iba a ser de ellos. Trasladándolo al plano espiritual, nosotros en el Evangelio de Mateo, no lo vamos a leer, pero ahí en el último capítulo tenemos la gran comisión. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba por ir al cielo, ¿no es cierto? Minutos previos a eso, ¿qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Cuál fue el encargo que Él les dejó? ¿Qué tenían que hacer? Ir
y predicar, llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? A partir de ese momento, el Evangelio, ¿no es cierto?, a través de los discípulos, de los primeros cristianos y así sucesivamente, se fue promulgando por el mundo conocido hasta nuestros días, hermanos. Pero Dios tiene un reclamo de parte de Él hacia nosotros. Elena de Guay en sus escritos dice que si nosotros hubiésemos tomado más en serio la predicación del Evangelio, Jesús ya hubiera venido a este mundo. Dice que llevamos años prolongando la venida de Jesús a este mundo. Y yo en esta mañana les pregunto, ¿ustedes tienen ganas de seguir viviendo acá? Cada vez la situación, ¿no es cierto?, a nivel sociedad, a nivel provincial, país y mundialmente, se hace cada vez más insostenible. Estamos atravesando una pandemia, ¿no es cierto?, como dijo el hermano hace rato en la escuela sabática, nadie se lo imaginaba, nos tomó de sorpresa. Así como nuestro mundo ha atravesado montones de crisis, esta es una más, y no creo que sea la última, ¿sí? Pero en medio de esta crisis a nivel mundial, Dios nos exhorta a nosotros a seguir predicando el Evangelio. Mire, he traído algunas citas, no sé si las vamos a poder compartir a todas. En Testimonios para la Iglesia, página 324, dice: el pueblo de Dios tiene por delante una enorme obra que realizar, una obra que debe destacarse continuamente y alcanzar mayor prominencia. Debemos llevar a cabo una obra mucho más extensa en nuestro trabajo misionero. Es preciso que actuemos con mayor determinación que hasta ahora, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios no debe cesar en su trabajo hasta que haya abarcado el mundo entero. ¿Sí? Las palabras de Dios son que nosotros no debemos menguar o cesar nuestro trabajo misionero. Por justas razones y motivos sobrados, ¿no es cierto?, el año pasado no pudimos reunirnos libremente como quisiéramos en la iglesia, y todas las actividades, aún la actividad misionera, se vio afectada, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. Pero hermano, eso no debe ser una excusa para nosotros, el hecho de no predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente se predica puerta por puerta o cara a cara con una persona, sino que existe esto en el cual yo puedo alcanzar a muchas personas, ¿no es cierto?, que allá afuera necesitan conocer de Dios. Miren, en Testimonios para la Iglesia, página 331, dice: una crisis se avecina. ¿Ustedes qué piensan? La crisis ya está instalada. Imbuidos del poder del Espíritu Santo, debemos ahora proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No transcurrirá mucho tiempo antes de que todos hayan escuchado la amonestación y efectuado su decisión, entonces vendrá el fin. ¿Sí, hermanos? Para poder terminar la obra, la comisión que Dios nos ha dejado, primero debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque si no, todos los planes que la iglesia lleve a cabo van a tener un comienzo, pero van a tener un fin, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio a nivel iglesia no va a tener el éxito que nosotros queremos. Aquellos que ya llevan muchos más años en la iglesia se deben acordar de todas las campañas que la Iglesia Adventista ha hecho a nivel local, provincial, nacional. ¿Cuántas personas han entregado su vida a Jesús? En comparación del trabajo que nosotros por ahí hacemos. ¿No han notado que últimamente en Semana Santa como que ya ha menguado un poco el tema de la asistencia a la iglesia? Me refiero a las personas que nosotros invitamos. Y yo no creo que las personas estén en muy buena situación para decir no necesito de Jesús, sino que por ahí somos nosotros
individualmente los que fallamos en el contacto, ¿sí?, para poder atraer personas a Jesús. Nuestro mayor exponente de esto, ¿quién es? Cristo. Cuando Él se acercaba a una persona, dudo que alguna no haya cambiado su forma de vivir cuando Jesús le hablaba, ¿sí? No pasa lo mismo a veces con nosotros, y no pretendo obviamente que seamos como Cristo, pero sí semejantes en carácter y en la actitud que debemos tener con respecto a la predicación del Evangelio. Dice en Testimonios para la Iglesia: es necesario revivir el espíritu misionero en nuestra iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será necesario en la iglesia de Dorrego revivir este espíritu misionero? Sí, ¿no es cierto? Amén. No solamente en la iglesia de Dorrego, sino en todas las iglesias. Hermana Juárez, en el libro de Eventos de los Últimos Días, dice que nuestra iglesia está adormecida. Y si estamos adormecidos, ¿qué quiere decir? Que estamos decaídos. Entonces es necesario nuevamente volver a revivir el espíritu misionero. Todos los miembros deberían estudiar la manera de contribuir al progreso de la obra de Dios, tanto en la misión local como en el exterior. ¿A qué hace referencia a esto, hermanos? Yo sé que muchos hermanos dicen: sí, pero a mí no me gusta ir a golpear puertas, o no me gusta el estudio bíblico. Pero ¿de qué manera podemos colaborar? Monetariamente, hermanos. Hoy por hoy, la iglesia necesita de nuestros recursos económicos para poder llevar a cabo el Evangelio. Hay materiales impresos que cuestan dinero, ¿sí? Hay otros programas en la televisión, en la radio, mediante internet, que necesitan ser mantenidos, y eso es a través, ¿no es cierto?, de nuestras ofrendas. Entonces, quizás yo no puedo estar capacitado o no tengo el don de salir a la calle y entrevistar a una persona o dar un estudio bíblico, pero sí quizás estoy capacitado y Dios me ha dado recursos para poder ayudar en la obra que Él me ha pedido que haga a través de mi dinero. La cita sigue y dice: Dios insta a sus obreros a que conquisten nuevos territorios para Él. Hay ricos campos de labor que esperan la llegada de obreros fieles. Ángeles ministradores cooperarán con cada miembro de la iglesia que trabaje desinteresadamente por el mal. O sea que no estamos solos, hermanos, en esta tarea. Porque podemos pensar: sí, bueno, pero me toca ir solo porque me gustaría ir con una pareja. Es interesante, ayuda también, pero tenemos la compañía de los ángeles. ¿Y qué más? El Espíritu Santo. En el servicio cristiano dice: Dios exige, no es una propuesta, hermanos, de Dios. Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos bautizamos, ya tenemos un compromiso con Dios, que es predicar el Evangelio. Has de aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de realizarla fielmente. Si en algún momento hemos decaído en esta obra misionera, lo digo personalmente porque muchas veces o no tenemos ganas, o no tengo tiempo, o las tareas que tenemos diariamente en nuestros trabajos, aquellas mamás que están en su casa, que también tienen sus trabajos, a veces uno termina agotado, dice: tengo que ir a hacer actividad misionera. Pero ¿cuántos contactos tenemos en nuestros celulares, hermanos, que no conocen a Dios? Varios, ¿sí? Y quizás con algún mensaje, con alguna llamada, interesándonos por el problema que aquella persona tiene, podemos llegar a ser instrumentos útiles en la mano de Dios para poder alcanzar a las personas. Una última cita, ya para ir terminando, dice en el Ministerio de Curación, página 137: Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual.
Así que no solamente es acá en conjunto con los hermanos de iglesia, sino que la obra es individual también, hermano. En los colegios donde damos clase, en los trabajos en los cuales tenemos, con mi patrón, con mis empleados, tengo la obligación de predicar el Evangelio, de dar a conocer quién es Cristo, porque lo hemos leído, que el tiempo es corto, ¿sí? La situación global ya se ha hecho insostenible y el trabajo que no hemos hecho en tantos años, ¿sí?, lo vamos a tener que hacer en un corto tiempo. Una obra que no se puede delegar a un poder ambiente. Esta sí también me encantó lo que dice. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el Evangelio a los perdidos, no debe ser dejado, y escuchen bien, al cuidado de juntas y organizaciones de caridad, ¿sí? Hay una organización que se llama Cáritas a nivel mundial que pone en marcha esto. Pero nosotros tenemos a ADRA y creo que no es tan conocido como Cáritas, hermanos. ¿Y de quién es esa culpa? De nosotros. Porque no hemos podido llevar el Evangelio adelante, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestra falta de compromiso con Dios y con el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Y como les digo siempre, empiezo por mí mismo, por casa, porque yo no he trabajado como Dios me pide y el primer reclamo es para mí. Dice, es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal, el sacrificio propio, lo que exige el Evangelio, ¿sí? Si aún no nos hemos exigido al máximo como Dios nos pide, hermanos, pongámonos las pilas y hagamos el trabajo que Dios nos pide que hagamos. Hay distintas maneras de testificar de Cristo. Como les dije, no todos tenemos los mismos dones. Hay algunos que son, por decirlo así, si me permiten la expresión, mascaraduras, ¿no es cierto? Y no tienen problema para charlar con las personas. Hay otros que no. Pero podemos orar, ¿sí? Trabajar desde mi casa, a través del celular, con mis vecinos, con mis parientes. Todos nosotros tenemos familiares que no conocen a Jesús, ¿sí? Y nuestro primer ejemplo, ¿cuál es? Mi testimonio. ¿Cómo me comporto yo frente a mis amigos, frente a mis familiares? Y eso muchas personas me llaman la atención y dicen, ¿por qué será que Pepito es distinto? ¿Por qué cuando hacemos la fiesta de fin de año no baila, no toma alcohol, no come jamón? ¿Por qué? ¿Sí? Quizás a otro le da lo mismo, ¿sí? Pero hay personas que se interesan por esos mínimos detalles y es ahí cuando nosotros debemos aprovechar la oportunidad para testificar. Si la persona acepta, bienvenido sea, hermano. Quizás tenemos un estudio bíblico. No conocemos los tiempos de Dios, pero Dios nos ha dicho que su palabra no vuelve vacía, no cae en sacos rotos. Todo lo que nosotros decimos y predicamos de Jesús, en alguien causa un efecto positivo, hermano, ¿sí? Entonces, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos una gran ayuda de parte de Dios. Tenemos recursos habidos y por haber. Tenemos muchísimas cosas en nuestra iglesia. Dios nos ha capacitado, nos ha dado una iglesia, una casa editora que es sorprendente a nivel mundial, hermanos. Libro que nosotros necesitemos, lo tenemos. En el tema que ustedes quieran. Andrés, que se dedica a eso, él les puede informar mejor de todos los libros que la iglesia tiene a disposición para hacer el trabajo misionero. Entonces no podemos poner excusa, ¿sí? Tampoco el sermón es un reto, sino es un llamado de atención principalmente para mí. Tenemos por delante todo este año 2021. Tenemos por delante las elecciones que vamos a elegir pronto en nuestra iglesia para poder comisionar a los nuevos líderes de los departamentos. Todos los departamentos están abocados a la obra misionera, absolutamente todos.
La idea de Dios es que podamos llevar el Evangelio desde distintos puntos para que la gente conozca más de Cristo. Amén. Yo les pregunto en esta mañana, ¿ustedes están dispuestos a aceptar el desafío de Dios? Amén. Ojalá que sí. Si hay problemas en nuestra vida, pongámoslos en manos de Dios para que Él organice nuestros tiempos y Él pueda organizar nuestra vida para poder predicar el Evangelio. Eso va a tener una gran recompensa el día de mañana. Dice Elena de White, no recuerdo bien qué libro, pero dice que cuando nosotros vayamos al cielo y seremos coronados por Jesús mismo, dice que nuestras coronas van a tener estrellas. Y que dice que le vamos a preguntar a Jesús qué significan esas estrellas, y Él nos va a decir que son las personas que han conocido el Evangelio por mis testimonios. Yo le dije una vez a mi papá, mirá, a mí me alcanza con ir al cielo, la corona me vendría de 10, pero qué lindo sería tener nuestra corona cuajada de estrellas, ¿sí? Llena de estrellas, de personas que por nuestro testimonio, por nuestra predicación, pueden estar en ese día en el cielo. Amén. Amén. Ojalá que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos motive a poder hacer una buena obra misionera para Dios especialmente, y quienes van a ser los más beneficiados seremos nosotros mismos, hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén.